Segundo bloque de Voz y Voto, y ahora vamos a ver una entrevista con Federico Zapata, un politólogo cordobés que escribió un libro, Los muchachos peronistas, que cuenta la historia, sobre todo del peronismo, pero de Córdoba en general, haciendo un análisis pormenorizado de cómo se fue desarrollando este modelo de provincia que se quiere exportar a través de la política, con algunos ejes muy interesantes sobre la conformación de la producción de la pampa gringa, por ejemplo, en el interior. Estuvo con él Juan Manuel González y este es un resumen de lo que charlaron. O sea, es un libro, digamos, yo siempre digo, de corte de Sarmiento. O sea, el peronismo es una excusa para mí para discutir, por un lado, la sociología, quiénes somos los cordobeses, la identidad de Córdoba, y es una excusa para discutir una serie de ideas o posibles hipótesis sobre la Argentina del presente y del futuro. Está como construido en esas fronteras, ¿no? Y en este marco, ¿qué crees que interpretaron José Manuel de la Sota primero y Juan Schiaretti después para construir esta sociedad, la más exitosa que ha tenido la política de Córdoba, creo yo, en la historia, y también una de las más exitosas del peronismo, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos cuestiones claves en ellos. La primera es que, digamos, entendieron que tenían que construir una especie de tecnicatura para una sociedad no peronista, no una sociedad antiperonista, pero una sociedad, digamos, de más de 400 años que tiene una cantidad de placas tectónicas identitarias muy complejas, y en ese ejercicio, de alguna manera, en lugar de intentar peronizar a la sociedad, digamos, cordobesa, llevaron el peronismo a la sociedad, ¿no? Por eso el proceso político de su construcción es bien de abajo hacia arriba, ¿no? Desde los liderazgos regionales, década del 80, la renovación, hacia el poder. Eso me parece que es un rasgo muy característico y que le sirvió de alguna manera después en la etapa de auge del kirchnerismo, le sirvió para alambrar en torno a la idea del cordobesismo la provincia. Y la segunda es que ellos, digamos, tempranamente y también en contra un poco, digamos, posiblemente en forma no consciente, pero en contra, digamos, de lo que estaba pasando a nivel nacional, sobre todo a partir del 2003, hicieron una especie de peronismo protestante, es un peronismo que buscaba jerarquizar y construir una economía en la provincia. Es un peronismo capitalista, o sea, nunca abandonaron esa premisa. Seguramente tenía que ver con esto de llevar al peronismo a lo que yo le llamo la democracia de los farmes, que es este espíritu muy agresivo que tiene la sociedad cordobesa en torno a la economía, pero digamos, 20 años después, 2003, 2023, lo que uno ve es un peronismo nacional que, digamos, como en el epicentro de su fracaso está la dificultad para tener un modelo de desarrollo, para construir una economía, y un peronismo local que básicamente en el epicentro de sus resoluciones tuvo la generación de una propia economía, ¿no? En el libro hablas, Federico, recuperás algún concepto de César Tach, hablas de los peronismos periféricos, sí, donde ubicás obviamente el peronismo de Córdoba, que has jugado por esto que decías vos del alambrar Córdoba, ese escenario periférico. ¿Están dadas las condiciones para que este peronismo, este nuevo peronismo que hay en Córdoba, tenga alguna centralidad a nivel nacional? Bueno, hoy creo que sí, es mucho más beneficioso el contexto. Yo creo que de la Sota siempre quiso salir. Lo que pasa es que le tocó, digamos, en la década del 80 le tocó contra Menem, la apuesta del fue Cafiero, en el 2001 el poder de Duhalde, que se hizo un poder, digamos, que prácticamente configura la política de los últimos 20 años, y después el kirchnerismo. Entonces, digamos, de la Sota, digamos, el cordobesismo fue como una resultante de esa sincronía que se produjo, digamos... De su impedimento de dar un salto nacional. Claro, me parece que, paradójicamente, este es un contexto mucho más propicio, porque estás en una crisis muy fuerte de la política nacional, el ocaso de los grandes liderazgos, el ocaso de las grandes coaliciones, una crisis del Estado nacional, una crisis de la economía nacional, o sea, te estás quedando sin aspiracionales, sin modelos, entonces automáticamente, casi te diría como por un efecto de gravedad, se le va a exigir a Córdoba, probablemente a todos los gobernadores que van a tener un peso mucho más significativo a partir del año que viene, pero particularmente a Córdoba en el ecosistema del peronismo que se derrumba, muchísima más audacia y muchísima más capacidad de liderazgo. Esa me parece que va a ser la... Esto que decís no pareciera ser una elección favorable para Schiaretti, digo. Esta no porque me da la impresión de que Schiaretti es como el último de los sesentistas, es como el último de los políticos clásicos, es un tipo muy racional, digamos, y esta es una elección, me parece que se está jugando en otro terreno, está en una especie de elección de tipo Marvel, digamos, está como en otro campo. Sí me parece que su aporte, digamos, ha sido básicamente lograr resolver una transición de liderazgo plural
al interior de una generación, es decir, tener la capacidad para soportar constructores del poder, que es la antítesis de lo que le ha pasado al peronismo nacional, es decir, consumidores del poder con dificultad para generar una transición generacional. Entonces es el, digamos, entre comillas, el gran fracaso de Lacan, por así se quiere, y él ha tenido esa capacidad política de, digamos, convivir con liderazgos, digamos, fuertes, con personalidad propia, o sea, una especie de sucesión que no es ni clánica ni familiar, que toleró, digamos, el peso político. Me parece que esa va a ser ese es su legado, y obviamente sembrar una semilla en un contexto, en un clivaje diferente, que puede ser a partir del 23, en donde Yarlora pueda tener un rol mucho más central en la constelación nacional. Me parece que esa es su generosidad, digamos, final, digamos, ¿no? De la crisis del peronismo, como decís vos, el peronismo de Córdoba queda no solamente vivo, es uno de los pocos que ha zafado de la ola Milei. Sí. Digo, ¿ese es lo que lo va a clavar en el escenario nacional o hay otras cuestiones por fuera de este desarrollo previo que puede puede ser determinante en la centralidad que pueda tener Yarlora? Yo creo que ahí está, por un lado, efectivamente, la crisis del peronismo nacional, por otro lado, la dificultad que tiene la provincia de Buenos Aires, porque aún suponiendo que Kicillof gane, la provincia de Buenos Aires tiene mucha dificultad para proyectar liderazgo, y por otro lado, te diría, la situación de crisis de Juntos por el Cambio, que digamos, gana la ciudad, probablemente gane la ciudad de Buenos Aires, pero es un liderazgo, digamos, también con muchas dificultades para poder construir una respuesta nacional, lo que les queda. Y precisamente Córdoba, que fue un lugar donde Juntos por el Cambio un poco nace compensando los problemas del conurbano, del peso demográfico del conurbano, es donde el peronismo de Córdoba le gana en 2 ocasiones en este año. Le ganó la gobernación, le gana la municipalidad, probablemente Milei haga una gran elección, el peronismo lo puede dejar tercero, hay que ver cómo termina la ecuación, pero quiero decir, probablemente el peronismo de Córdoba, que es un peronismo no kirchnerista, sea el que te termina dando la partida de función del Juntos que nosotros conocíamos. Entonces me parece que todas esas que no son determinaciones, son sincronías donde va a tener que actuar del liderazgo de Yarlora, son una gran oportunidad para el peronismo para nacionalizarse, desalambrar, digamos, al contrario del cordobesismo, descordobesarse y tratar de intentar generar un relato nacional. Claro, y en ese escenario, la reconfiguración de los frentes electorales, ¿va a pasar en el caso del peronismo por Yarlora? Bueno, él puede tener un rol muy importante, porque él va a estar en la región centro, va a convivir probablemente con 2 liderazgos jóvenes que también van a intentar, digamos, que pueden también ser parte de una reconstrucción, porque Puyaro, el radicalismo, digamos, termine como termina la elección, lo veo incómodo al radicalismo al interior Juntos por el Cambio. Me parece que hay liderazgos jóvenes al radicalismo que van a intentar bucear en hipótesis políticas diferentes, digamos, ¿no? Que no los tengan ya como furgón de cola, sino como partícipes mucho más protagónicos después de las elecciones que han hecho. Está Puyaro, probablemente esté Frigerio, entonces ahí tenés una región centro que en el marco de la crisis de la política nacional y puede tener una capacidad de proyectar una política diferente, y me parece que ahí, sobre todo por las características de Yarlora, que se lo ve una persona, digamos, lo conozco poco, pero lo he estudiado bastante, digamos, se lo ve una persona, un liderazgo muy audaz, que digamos, interpela muy bien el clima de época, tiene como mucha intensidad en las cosas que plantea. Me parece que puede ser una persona relevante en ese marco. Pituquitos de Recoleta fue una frase que tiene que ver con esa intensidad y claro, esa forma de interpretar la próxima grieta. Y lo que digamos, no sé cómo va a ser la próxima grieta, porque depende de quién gane, pero suponiendo un escenario en el que gana, no sé, Milei. Bueno, a mí me parece que en ese escenario, digamos, los territorios, el poder se va a reconstruir desde abajo, se va a reconstruir desde el Estado Nacional, y tiene una crisis espantosa. Un poco Milei es la resultante de esa crisis, de la política y del Estado Nacional. Por eso es libertario, ¿no? Lo que está ganando, porque hay una crisis fuerte de esos 2 componentes. Entonces, claramente, los gobernadores que un poco entre Duhalde y Kirchner tiraron la llave de los gobernadores, digamos, nunca más fueron protagónicos en los últimos años, me parece que van a tener un rol muy determinante, pero el desafío es volver a construir un centro democrático, popular, progresista, desarrollista, pero que sea intenso también. Hoy la política en formato digital no tolera liderazgos, digamos, clásicos, analógicos, programáticos. También requiere liderazgos que te construyan una pasión, que te construyan un afecto, una emoción, un amor, digamos, ¿no? Te hago la última con un personaje que viene del peronismo, como Luis Juez, y que hoy está en Juntos por el Cambio, que estuvo muy cerca de ganar la elección, que de alguna forma también tiene modos similares, disruptivos a los de Milei.
¿Qué rol va a jugar Luis Juez en lo que viene? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que efectivamente Luis Juez anticipó muchas de las cosas de lo que hoy estamos viendo en la política. Él fue un liderazgo en ese sentido muy rupturista, ¿no? La sensación que tengo es que probablemente el cambio del liderazgo, digamos, en el peronismo puede también motorizar un cambio de liderazgo en la oposición en Córdoba, ¿no? O sea, me da la impresión que lleva varias elecciones. Es una pregunta abierta, por supuesto, pero me da la impresión de que, no sé, liderazgo he visto varios intendentes del radicalismo que son muy potentes, digo, son tipos que me parece que van a pedir, en una situación como esta, sobre todo de reconfiguración, van a pedir pista, ¿no? Por supuesto que Juez va a ser un tipo que va a seguir estando. Pero digo, hay más incógnitas en lo que era Juntos por el Cambio o en lo que va a ser Juntos por el Cambio que en el peronismo cordobés. Para mí sí, para mí sí, porque lo que veo es esto, como te digo, sobre todo en la UCR, veo dirigentes e intendentes, no, o sea, también lo pongo de Loredo, que me parece un dirigente súper interesante, pero veo además intendentes que han hecho muy buenas gestiones y que van a querer protagonizar un nuevo tiempo, digo, probablemente, incluso como te digo, aprovechando la reconfiguración del sistema político nacional para, digamos, negociar de nuevo la paritaria al interior de una nueva coalición. Y en ese tiempo, y en esa lógica me parece que, digamos, va a ser el tiempo de una nueva camada de dirigentes. Por supuesto que nadie se retira de la política y que Juez va a ser es un tipo joven todavía, que se anticipó a una época y que tiene muchas posibilidades, muchas potencialidades, pero lo veo, digamos, un poco más corrido de la discusión local. Decíamos que De la Sota interpretó muy bien estas placas tectónicas que a veces son contradictorias de Córdoba. ¿Qué no interpretó correctamente el radicalismo en estos 25 años para estar en la situación que está ahora? Qué pregunta. No, yo pienso que el peronismo fue un mucho mejor intérprete del empresariado mediterráneo. O sea, digamos, creo que ya fíjate vos qué paradójico, porque Angeló de alguna manera era una emergencia de eso. Probablemente haya sido, digamos, el que mejor lo interpretó en ese periodo, pero después me parece que entraron como en una zona compleja desde el punto de vista, digamos, de cómo interactuaban con esa realidad, y el peronismo se supo adaptar muy bien, sobre todo supo anticiparse a algo que fue muy relevante en la Córdoba del último año, que es la economía del conocimiento. O sea, básicamente con la experiencia de Brasil, que tanto De la Sota como Schiaretti tenían, vislumbraron la posibilidad de reactualizar la matriz productiva sobre un eje nuevo, que era conformar básicamente el clúster de software en la provincia, etcétera, que de alguna manera jerarquizar el agro, jerarquizar la metalmecánica, jerarquizar el turismo, lo revitalizara. Me parece que en ese sentido el peronismo de Córdoba, digamos, por haber estado en el llano, básicamente. El llano les permitió incorporar eso, digamos, y poder proyectarlo a un proyecto productivo, que me parece que el radicalismo, después de Angeló, empezó como una etapa de muchas dificultades para reactualizar la matriz productiva local.